Muy buenas tardes. Los testimonios de las profesoras de la niña Asunta Basterra han sido protagonistas durante la sesión de hoy en el juicio. Varias de sus docentes de música han asegurado que la niña presentó durante varios días un notable estado de adormilamiento y de aturdimiento. Asunta les llegó a confirmar a una de sus profesoras de música que una persona en concreto le había suministrado los ya famosos polvos blancos. Testigos han pasado hoy por los juzgados de Fontiñas para declarar en la causa abierta contra los padres de Asunta Basterra. Entre ellos, esos profesores que en julio de 2013, 2 meses antes de su muerte, observaron a la niña en condiciones cuando menos extrañas. Fue concretamente el 22 de julio, ese día la menor explicó claramente qué le sucedía. Yo no tengo alergia, me están engañando, la culpa la tienen los polvos blancos que me da mi madre. Es lo que Asunta Basterra dijo a su profesora de violín en el transcurso de una clase. Ella nunca pudo olvidar esta conversación que tomó especial relevancia cuando la niña apareció muerta. Claro, yo le dije directamente, entonces, ¿estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. Se cierra el caso del terrible accidente del Albia en Angrois. El juez da carpetazo al asunto y lo hace con un solo imputado. Y como era de esperar, ese imputado es el maquinista Francisco José Garzón Amo. Ningún cargo de Renfe o de Adif tendrá que responder ante la justicia. A Garzón Amo se le atribuyen 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y 144 de lesiones. Su abogado y las víctimas ya han anunciado que van a recurrir. Se o xuíz chega á conclusión de que o responsable é o maquinista, creo que está coincidindo co sentir mayoritario da sociedade. A mí de verdad me gustaría saber con qué parte de la sociedad ha estado en comunicación para emitir ese tipo de juicio de valor. Y sobre todo, dónde queda lo que pensamos las víctimas. Cunde la preocupación en un colegio de Cospeito, en Lugo, por una infección que afecta a un cuarto de su alumnado. Paloma Ferro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, además siguen apareciendo nuevos casos. Hay otros 16 afectados que se suman a los 65 que daban positivo este lunes en las pruebas médicas. Y todos en el mismo centro escolar, el Virxe do Monte de Cospeito. Los padres están desconcertados. Home, eu polo menos personalmente bastante tranquila. A xente fala se será da auga, da comida. Falan da auga, pero eu non penso que seña da auga, Fiebre, tos e inflamación de garganta son los síntomas más comunes. Sanidade confirma que se trata de una infección producida por una bacteria, el estreptococo, aunque todavía se desconoce el origen. Los primeros afectados evolucionan favorablemente. El alcalde de Vigo ha respaldado hoy sin fisuras a José Ramón Gómez Besteiro, aunque asegura que el voto en primarias es secreto. Abel Caballero pronostica que Besteiro será el próximo presidente de la Xunta. El alcalde con más votos de la historia de Vigo y recién imputado apoya así a su secretario general, también imputado, y a la espera de confirmar su candidatura en las próximas autonómicas. Para eso tendría que hablar seguramente con el señor Besteiro, que va a ser el siguiente presidente de la Xunta, y por tanto, para eso, ¿para qué pierdo el tiempo hablando yo con Feijóo? Habrá elecciones el próximo año y el siguiente presidente el próximo año va a ser Besteiro. Esto es un dato para mí. Vamos a gobernar España, vamos a gobernar la Xunta. Y créanme que tengo olfato político, créanme. Y esta mujer, Elena Candia, ya tiene asumido que perderá el bastón de mando de la Diputación de Lugo en las próximas horas. La todavía presidenta ha dicho hoy que asume con normalidad la moción de censura presentada por socialistas y nacionalistas. Es el plato amargo que le tocará digerir mañana si no hay sorpresas de por medio. Se da prácticamente por hecho que Darío Campos, el candidato del PSOE, será el nuevo presidente, pero toda la expectación está en otro socialista, en Manuel Martínez. El alcalde de Becerreá estuvo durante meses enrocado en su intención de ser candidato, bloqueando la moción de censura. Todavía no ha aclarado los motivos por los que ha cambiado de opinión. Hablará, asegura, después de la moción de mañana.
El objetivo es luchar contra la pobreza infantil en Galicia. Para eso, la Xunta y la Caixa han firmado esta mañana un acuerdo por el que esta entidad bancaria aportará 17 millones de euros entre este año y el que viene. El documento, firmado por Núñez Feijóo e Isidro Fainé, el presidente de la Caixa, se marca como prioridades la lucha contra la exclusión social y el acceso a la vivienda. Se calcula que se beneficiarán más de 1.000 familias y unos 1.600 menores a través de ayudas para la alimentación, higiene, gafas o compra de material escolar. Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital después de sufrir una picadura de avispa. Ha ocurrido en Apontenova, en Lugo. El afectado, de 53 años, estaba trabajando en una zona de monte. Una ambulancia medicalizada lo ha trasladado a Lula. Apontenova está situada en la Mariña Lucense, una de las áreas más afectadas por la invasión de la avispa asiática. Idas y venidas en Santiago de Compostela para una nueva jornada del juicio por el caso Asunta, pero hoy además hemos visto cambios de caras y esperados testimonios alrededor de las posibles intoxicaciones de la niña previas a su muerte. Esta mañana desfilaban ante el juez diferentes profesores de actividades extraescolares de Asunta que detectaron en mayor o menor medida que la pequeña había sufrido episodios como mínimo de somnolencia. También han declarado ante el juez médicos y farmacéuticos que han valorado el estado de salud de la pequeña, así como su cuidadora con la que pasaba mucho tiempo. Carmen, que así se llama, trabajó para la familia durante 11 años y ha dicho no haber visto nunca a Asunta mareada, pero sí tiene grabada en la mente una frase de la pequeña tras haber faltado un día a clase. Y el jueves, cuando llegó a casa, que llegó como siempre saltando, yo le dije: Asuntiña, estuviste malita, y me dice que algo que yo pasé por alto, y dice: no, Carmen, estoy bien, solo tengo mal sabor de boca. Y fue para su habitación, ha hecho los deberes como siempre, a la noche le ha duchado, nada, estaba como antes. Carmen, la cuidadora de la niña, se refería en el juicio a una conversación que tuvo con Asunta 2 días antes de morir. En ella hablan de lo ocurrido el 18 de septiembre. Según los padres, ese día Asunta había estado enferma en casa de su madre de Rosario, pero según su cuidadora, ese día lo pasó con su padre. Carmen asegura que la niña había gozado siempre de buena salud. Una niña perfecta, así definió Carmen, la mujer que la cuidó durante más de 11 años a Asunta Basterra. Fue un relato emocionado ante una pareja, la formada por Alfonso Basterra y Rosario Porto, a la que en su día consideró pilar fundamental de una familia que definió como idílica. En su testimonio, Carmen ha asegurado que la niña gozaba de buena salud, incluso en primavera, que es cuando los alérgicos, y recordemos que Asunta, según sus padres lo era, suelen tener mayores problemas de salud. A su testimonio siguieron el de vecinos y conocidos de la familia, pero también los testimonios de los profesores de la Escuela de Altos Estudios Musicales y de la Academia Play. Ellos presenciaron en 2 días distintos del mes de julio cómo la niña acudía a clase visiblemente descoordinada, mareada e incapaz de ejecutar ejercicios musicales sencillos. Cuentan que fue el padre, Alfonso Basterra, quien explicó que la niña acudía en malas condiciones porque estaba bajo los efectos de un fuerte medicamento contra la alergia, y por eso en un primer momento asumieron la situación como relativamente normal. Sin embargo, una profesora se quedó muy preocupada. Fue el 22 de julio en el transcurso de una clase de violín. En esa clase la niña aseguró, enfadada, incluso alterada, que ella no tenía alergia, que la estaban engañando y que la culpa de todo la tenían unos polvos blancos que le daba su madre. Vamos a ver, Asunta, a ti te dieron algo, ¿tú qué estás tomando? Unos polvos, me dieron unos polvos blancos, pero ¿quién te los dio? Mamá. ¿Y a mamá quién se los dio? Fulanita, que no me acuerdo el nombre de la señora, fulanita, la amiga de mamá. ¿Y dónde se los dio? En el portal de casa. Como vi que nos acercaba a la escuela, pues provoqué el saludo para que se acercara. Normalmente sí que se acercaba, pero ese día no. Y tuve que provocar el saludo para que se acercara. Y, hola, hola, ¿qué tal? Y al ver que no me hacía ninguna referencia, ni preguntaba qué tal había estado la niña ni nada, fui yo la que le dije: mira, Alfonso, es que la niña Asunta no estuvo muy bien en clase. Me dice: no, pues es que estuve con un poco de alergia. Y yo, ya, bueno, pero no estuvo nada bien. Y digo, pero bueno, claro que si le estáis dando antihistamínicos es normal que esté un poco mareada, que yo a veces también los tomo y sé que a veces pueden sentar mal.
Ah, no, pero nosotros no le damos nada. Que me avisan que Asunta ha muerto y digo, pues, ¿cómo es esto? Que una niña aparece muerta y en una cuneta. Y bueno, yo tenía ahí mi parcela de esta situación, pero claro, digo, por Dios, ¿cómo voy a ir a decir algo si estos padres están sufriendo? Yo no sé qué ha podido ser, cómo voy a ir, ¿no? Voy a esperar un poco a ver qué... Pero del primer momento lo tenía en la cabeza. Esta profesora de música no fue la única docente que destacó el estado de la niña. Su profesora de ballet describió situaciones extrañas en los últimos meses. Dice que Asunta faltó varios días en junio a clase, no supo nada de la niña durante el verano y un día después de su muerte, de su desaparición, la notó extraña. También hizo referencia a las fotografías de Asunta con disfraces. En junio tuvo un par de días cuando no fue a clase por tener un resfriado a principios de junio y luego por algún examen que tuvo. Los días 19 y 20 de junio, uno de esos 2 días, sí que vimos a Asunta. La vi o bien como si hubiese tenido algún tipo de... había estado llorando quizás, y en esa clase no se concentraba como normal. Después del festival no la vi para nada. Todos los otros años había estado asistiendo asiduamente a los cursos de verano intensivos que hacemos, y ese año no la vi para nada. El miércoles 18 no acudió a clase y recibí un WhatsApp por parte de Charo diciéndome que había tomado un medicamento y que por tanto no estaba en condiciones de asistir a clase de ballet. Después de ese día, la única vez que vi a Asunta otra vez fue el viernes 20. Me acuerdo de verla con una postura diferente a la que me acordaba de verla y pensaba en una de 2 cosas, o bien que Asunta había pasado todo el verano sin bailar y por tanto había perdido su postura, o bien que esa postura a mí me estaba contando algo sobre su estado interior. La forma de vestir, el maquillaje, era algo que venía pautado desde la escuela para que todas las niñas fueran conjuntadas. Todas las niñas participaban en eso y de hecho me duele que se ha hecho una visión retorcida de lo que podría ser una simple interpretación escénica. El verano de 2013 parece ser clave en lo que le pudo haber sucedido a Asunta. El primer episodio extraño lo conocemos gracias a los profesores de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago y nos sitúa en el 9 de julio. En aquella ocasión fue el propio Alfonso Basterra quien aseguró que la niña iba drogada a causa del medicamento para la alergia. Alfonso, trayendo a la niña hacia mí, porque llegaron un poquito justos de tiempo, no quiero decir tarde, pero uno de los últimos, y viniendo a mí me saludó y me dijo en una voz bastante alta de que Asunta estaba drogada porque había tomado antihistamínicos fuertes, que tenía una alergia y que era normal el estado en el que estaba. ¿Usó esa palabra? ¿Cuál? ¿Drogada? Sí, usó esa palabra, sí. Ella estaba bastante somnolienta, apática, no coordinaba bien en lo que es en cuanto al instrumento. Me acerqué con Asunta junto a Rosario y le había comentado de lo que había pasado por la mañana, que Alfonso había traído a Asunta a la clase y lo que me había dicho. Y cuando le referí de que Alfonso había dicho que es un estado, que eso es normal, en el estado en el que se encuentra, Rosario dijo que no es para nada normal y que iba a llevar a la niña al hospital. Era una niña sana, así definía su pediatra la salud de Asunta Basterra. Fue uno de los testimonios médicos que completaron a la doctora de familia que confirmó que el padre de la niña le habían recetado Orfidal en julio, un mes en el que retiró de la farmacia no una, sino 2 cajas de ese medicamento, 75 comprimidos en menos de un mes. ¿Qué problemas de salud tenía Asunta? Pues era una niña sana. ¿Recuerda una visita a comienzos del verano acompañada por su padre? Creo que sí. La niña era sana y venía a ver cómo crecía y cómo estaba bien.
y no sé si comentamos algo de que estornudaba, podía tener una rinitis alérgica, algo que es frecuente, y no recuerdo exactamente si hablamos de dar un inhalador nasal o algo así, un spray. ¿Algo en polvos? No, en polvo no. ¿El Orfidal qué es? Un tranquilizante menor, lorazepam. ¿Pudo habérselo recomendado usted? No. ¿Tiene usted noticia de que Alfonso fuera alérgico? En la historia clínica estaba registrado rinitis alérgica. ¿El mes de julio qué medicamentos le fueron prescritos? En el mes de julio de qué De año? 2013. Yo en ese mes estaba de vacaciones. Le prescribió un colega mío una caja de Orfidal. Recuerdo que fue a principios de julio y trajo una receta a través del seguro, una receta electrónica en la tarjeta sanitaria de un Orfidal de 50 comprimidos. ¿Se acuerda de haber atendido a Alfonso Basterra en el mes de julio? Sí. Comentó que se necesitaba un Orfidal que ya tenía prescrito anteriormente, pero que se había olvidado, y para llegar a la siguiente prescripción no tenía. Entonces le adelanté una caja de 25 comprimidos. Había perdido porque había estado de viaje y le había quedado olvidada en el hotel. Dicen quienes la rodeaban que Asunta era una niña muy reservada y que apenas contaba nada de lo que sucedía en su casa. Antes escuchamos cómo el 22 de julio de 2013 hablaba de los polvos blancos que decía la obligaban a tomar, pero días antes contaba de manera sorprendente algo más. Le dijo a la madre de una amiga que en la madrugada del 5 de julio la habían intentado matar mientras dormía, algo que ya contaba Rosario Porto en su primera declaración. Esta mujer acudió tras morir la niña a contar lo sucedido. Empezó a decir, esto era una niña que estaba tranquilamente durmiendo en su casa y de repente alguien apareció e intentó ahogarla y vino su mamá y la liberó, la zafó. Y esto que te estoy contando, y la niña que le pasó eso soy yo, y esto que te estoy contando es cierto. Y si no me crees, llama a mi mamá. Y en ese momento, o sea, es que estaba fuera de sí. Entonces me chocó muchísimo. Estaba fuera de sí, súper alterada. Yo nunca la había visto así, era una niña muy templada. Y me dice, pues sí, que sepas que es cierto. Y claro, estaban escuchando todos, incluida Asunta. A ver, Asunta, fuiste muy valiente, fuiste muy valiente. Entonces me empezó a decirme que si ella tenía alguna señal del forcejeo, que si la niña también. Entonces es que me chocó muchísimo. Es que me chocó primero que me mandara a la niña después de pasar ese episodio sin decirme nada. Y después aún encima que me dijera que no, ni había ido al hospital, ni había ido a la policía. Y entonces yo en ese momento le recordé el episodio de julio. Le dije, pero tú le dijiste a la policía lo que tú y Asunta me dijisteis. Y me dice, no, ¿y eso qué tiene que ver? Aquello pasó en casa y esto no. Perdón, ¿cómo dijo? Aquello pasó en casa y esto no. ¿Por qué usted el lunes, después del fallecimiento de Asunta, va a la policía a relatar este incidente? ¿Qué le lleva a hacerlo? Porque cuando yo hablé la noche que pasó eso con ella, ella me dijo que eso que no le dio importancia y a mí me parecía muy importante. Evidencias de lo sucedido para una parte, testigos condicionados para la otra. Ese es el resumen de lo que opinan los letrados, por un lado de la acusación particular y por otro de Rosario Porto. Concretamente, Gutiérrez Aranguren ha afirmado que algunas de las personas que hoy declaraban consideraron a su defendida culpable desde el minuto cero. Y la verdad sabemos que eran testimonios muy duros, muy profundamente duros. De hecho sorprende que la única persona que llora aquí sea la profesora, ¿no? Bueno, hay dos tipos de testigos. Los que vienen ya preparados para hacer un discurso y ya condenaron el mismo día de la aparición del cuerpo de la niña a los padres sin saber absolutamente nada, dijeron que eran más listos que los propios detectives y por tanto se creen que facilitaron una información vital para el esclarecimiento de los hechos, y los hay que vienen a contar la verdad. Presunción de inocencia significa que me vengan a demostrar aquí en este juicio que hay una culpabilidad. Insisto, yo no veo una sola pregunta ni una sola prueba que apunte hacia el corazón de lo que es esencial para determinar este juicio.
Mañana continuarán las declaraciones fundamentalmente por videoconferencia, entre ellas la de Ramiro Cendón, el hombre cuyo perfil genético apareció en la camiseta de Asunta una vez que la ropa de la niña fue trasladada a un laboratorio de Madrid. Han pasado ya más de 2 años desde el fatídico accidente del Alvia a su paso por Angrois, pero hoy vuelve a la actualidad por una decisión judicial. Y es que esta mañana se ha comunicado a las partes que se cierra el caso y lo hace además con un único imputado, este hombre. Es el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amos. Será el único señalado por homicidio imprudente en la muerte de 80 personas. También se le culpa de imprudencia grave profesional y de 144 delitos por lesiones. El juez admite como evidente que la seguridad de la vía podía ser mejor. Sin embargo, alega que no había elemento alguno por la vía penal que pueda relacionar el accidente con la ausencia del sistema RTMS. Y es que este mecanismo no era obligatorio. El juez Lago Louro sitúa el exceso de velocidad como causa directa del siniestro. El juez también sostiene que no se le puede reprochar al maquinista que hubiese atendido la llamada que posiblemente le despistase en esos últimos kilómetros hasta Santiago. En definitiva, Garzón Amo es el único imputado, lo fue además desde un día después de la tragedia. Hubo que esperar hasta el 10 de septiembre de 2013 para que el anterior juez instructor, el juez Alae, imputase a 5 técnicos de Adif responsables de la seguridad en la línea. Pocos días después, el 25 de septiembre de 2013, se ampliaba la lista a 22 altos cargos de Adif, entre ellos su presidente Gonzalo Ferre y sus antecesores. También fue imputado el presidente de Renfe, Julio Gómez Roma. El 4 de noviembre de 2013, la Audiencia Provincial dejaba sin efecto la imputación de los 22 altos cargos de Adif y el maquinista volvía a ser el único imputado. El penúltimo caso, 9 de mayo de 2014, poco antes de dejar la causa, el juez Alaez señala de nuevo a 11 imputados de Adif con responsabilidades durante la inauguración de la línea Santiago-Ourense. Pero en el mes de octubre fueron desimputados de nuevo. Finalmente es el 20 de junio de 2014 cuando el juez Lago Louro se hace cargo de este caso, a día de hoy con este resultado. En Angrois, el lugar en el que sucedió todo aquel 24 de julio de 2013 y en el que 80 personas se dejaron la vida, se encuentra nuestra compañera Marta Carballo. Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues efectivamente estamos en Angrois y este es el auto del juez. 22 páginas con una conclusión y es que se cierra la instrucción y el único imputado es Francisco José Garzón. Unas conclusiones que lo que han hecho es provocar toda una cascada de reacciones. La primera de ellas, una de las primeras, la de Adif, el organismo que también estuvo en tela de juicio, ha enviado un escueto comunicado en el que recuerda que siempre colaboró con la justicia y que respeta todas las actuaciones del juez. La otra de las reacciones la hemos encontrado aquí en Galicia, es la del presidente de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo siempre había dicho que su compromiso era que se supiera toda la verdad. Hoy, ante la decisión del juez, ha dicho que responde al sentir mayoritario de la sociedad y que está seguro que su único objetivo es acertar y hacer justicia. Se o xuíz, despois de escoitar a testemunhas, despois de ver os informes técnicos, despois de coñecer o alcance contido de toda a xénesis do accidente, chega á conclusión de que o responsable é o maquinista, creo que está coincidindo co sentir mayoritario da sociedade. Se a súa conclusión é que é o único responsable, pois seguro que o xuíz ten documentos, información e probas para poder chegar a esa conclusión. Estou convencido que o xuíz o que quere é acertar nese auto e o que quere é facer xustiza. E ás veces facer xustiza supón tomar unha decisión moi clara.
No son los únicos en pronunciarse. También hemos sabido hoy que el abogado del maquinista ha dicho que va a recurrir el auto. La misma decisión, la de recurrir el auto, que ya han anunciado también las víctimas. Desde el primer momento han pedido justicia y hoy dicen que con la decisión del juez se sienten indefensos y frustrados. De hecho, van a expresar su malestar en una concentración que ya han convocado el próximo viernes ante el juzgado. Como víctima lo que siento es rabia e indignación. Yo creo que el presidente de la Xunta en este caso, yo creo que no sabe lo que opina la sociedad. A mí de verdad me gustaría saber con qué parte de la sociedad ha estado en comunicación para emitir ese tipo de juicio de valor. Y sobre todo dónde queda lo que pensamos las víctimas. Hablo por mí, pero yo creo que todas están de acuerdo a la hora de decir y de valorar que no solo el maquinista era el culpable. Entonces, que el presidente de todos se permita el lujo de decir que es el común parecer de la sociedad, ¿dónde queda el dolor de las víctimas? ¿Dónde queda lo que sentimos las víctimas? ¿Alguien se preocupó en saber qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros sentimos, el dolor que llevamos pasado, ya no el dolor psicológico, sino también el dolor físico? Yo después de 2 años y 4 operaciones todavía me enfrento a una 5ª operación. Nadie se puede olvidar que nosotros no viajábamos en un tren de una compañía privada, viajábamos en un tren del Estado. Uno cuando compra un billete es para viajar con todas las condiciones de seguridad y no se proporcionaron ese día. Ese 24 de julio no estaban todas puestas, igual que a fecha de hoy. A mí realmente, a mí me da pena. Él no es el único culpable. Tiene culpa porque es quien llevaba la máquina y le tocó a él como le podía haber tocado a otra persona. Pero él no fue el que realizó la llamada. Toda aquella persona, tanto de Adif como de Renfe, como miembros del gobierno, que participaron en la licitación y en la puesta en marcha de ese tren, para mí sí es responsable. Paramos unos minutos, pero el día nos ha dejado más cosas que contarles. Volvemos en nada.